Introducción al libro de Filipenses. El libro de Filipenses es una de las epístolas más personales y alentadoras escritas por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia en la ciudad de Filipos, ubicada en Macedonia. Este mensaje fue compuesto durante uno de los periodos más difíciles en la vida de Pablo, cuando se encontraba encarcelado en Roma por su testimonio cristiano. A pesar de las circunstancias adversas, la carta destila un tono de gozo, gratitud y esperanza, revelando que la verdadera alegría no depende de las condiciones externas, sino de la relación con Cristo. La iglesia en Filipos había sido un apoyo constante para Pablo, tanto emocional como materialmente, y esto se refleja en su tono cálido y agradecido a lo largo del texto. La comunidad cristiana en Filipos fue establecida por Pablo durante su segundo viaje misionero alrededor del año 49 o 50 después de Cristo, después de recibir una visión que lo llamaba a Macedonia. Hechos 16, 6 a 10. Allí, junto con Silas, Timoteo y Lucas, predicó el Evangelio y ganó seguidores como Lidia, una vendedora de púrpura, y el carcelero de la prisión local. Sin embargo, su ministerio también enfrentó oposición, incluyendo un período de encarcelamiento que resultó en la conversión del carcelero y su familia. Esta iglesia se distinguió por su generosidad, fidelidad y comunión con Pablo, incluso cuando éste estaba en prisión. El propósito principal de la carta es expresar gratitud por el apoyo recibido, fortalecer la unidad entre los creyentes y exhortar a la fidelidad en medio de las dificultades. Pablo aborda temas como la humildad, la servidumbre cristiana, la importancia de la mente de Cristo y la necesidad de mantener la alegría en todas las circunstancias. Además, el apóstol advierte contra falsos maestros y presenta su propia vida como un ejemplo de entrega total a Cristo. A través de esta carta, Filipenses se convierte en un mensaje de ánimo y fortaleza espiritual, relevante tanto para la iglesia primitiva como para los creyentes de todas las épocas. Saludo y acción de gracias. El libro de Filipenses comienza con un saludo cálido y lleno de gratitud, en el cual Pablo y Timoteo, sus coautores, se dirigen a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. A diferencia de otras epístolas, donde Pablo a menudo se identifica como apóstol, en esta carta se presenta simplemente como siervo de Jesucristo, enfatizando la humildad y el servicio como características centrales del cristianismo. El tono inmediato de la carta es de afecto y reconocimiento, reflejando la cercanía espiritual entre Pablo y la iglesia filipense. Inmediatamente después del saludo, Pablo expresa su gratitud a Dios cada vez que recuerda a los creyentes de Filipos. En Filipenses 1:3 escribe: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros». Esta acción de gracias no es un simple cumplido, sino una respuesta genuina a la fidelidad y generosidad de la iglesia filipense. Pablo menciona específicamente su participación en el Evangelio desde el primer día hasta el momento presente, Filipenses 1:5, destacando que ellos no solo aceptaron el mensaje de salvación, sino que también lo apoyaron activamente mediante su ayuda financiera y espiritual. Esta participación en el Evangelio es una prueba tangible de su fe viva y de su compromiso con la obra de Dios. Además de la gratitud, Pablo ora por los creyentes filipenses, pidiendo que su amor abunde aún más en conocimiento y en todo juicio. Filipenses 1:9. Su deseo es que puedan discernir lo que es excelente y que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Esta oración refleja la preocupación pastoral de Pablo por la madurez espiritual de la iglesia, deseando que su amor no solo sea emocional, sino también fundamentado en la sabiduría y el discernimiento bíblico. Pablo entiende que el crecimiento espiritual no es solo un asunto de devoción emocional, sino de entendimiento profundo y aplicación práctica de la verdad de Dios. Finalmente, Pablo reconoce que Dios, quien comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esta afirmación subraya la seguridad de la salvación y la fidelidad divina, asegurando a los creyentes que su transformación espiritual no depende únicamente de sus propios esfuerzos, sino del poder de Dios que obra en ellos. A través de esta introducción, Pablo establece un marco de gratitud, oración y confianza en Dios, sentando las bases para los temas más profundos que desarrollará a lo largo de la carta. La situación de Pablo y la proclamación del Evangelio.
En Filipenses 1:12 a 26, Pablo ofrece una reflexión íntima sobre su situación actual en prisión, revelando cómo, a pesar de las dificultades, Dios ha utilizado sus circunstancias para avanzar en la proclamación del Evangelio. Lejos de verse como un obstáculo, Pablo percibe su encarcelamiento como un medio divino para que Cristo sea conocido más ampliamente. Él escribe: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. Esta afirmación no solo demuestra su fe inquebrantable en la soberanía de Dios, sino también su capacidad para encontrar propósito y significado incluso en medio de la adversidad. Pablo explica que su encarcelamiento ha tenido un impacto visible en la corte de Nerón, donde los soldados de la Guardia Pretoriana y otros testigos han escuchado el mensaje de Cristo. Filipenses 1:13. Además, sus circunstancias han inspirado a muchos hermanos en el Señor a predicar el Evangelio con mayor osadía, sabiendo que Pablo está sufriendo por Cristo. Filipenses 1:14. Este fenómeno muestra cómo el testimonio de un solo creyente puede movilizar a otros a actuar con valentía, extendiendo el alcance del Evangelio más allá de lo que Pablo podría haber logrado en libertad. Sin embargo, Pablo también reconoce que no todas las motivaciones detrás de la predicación son puras. Algunos predicadores anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, mientras que otros lo hacen por buenas intenciones. Filipenses 1:15. Aunque estos motivos impuros pueden parecer problemáticos, Pablo afirma que, al final, lo importante es que Cristo esté siendo proclamado. Porque de cualquier manera, ya sea con pretensión o sinceramente, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Filipenses 1:18. Esta actitud refleja una madurez espiritual notable, ya que Pablo prioriza la expansión del reino de Dios sobre sus propias circunstancias o la pureza de las intenciones humanas. Su enfoque en Cristo, más que en sí mismo, permite que su corazón permanezca firme y alegre, independientemente de las circunstancias. La perspectiva de Pablo sobre su propia vida y muerte también destaca su profunda fe y entrega a Cristo. Él escribe: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta declaración encapsula la esencia de su mensaje. Para un creyente, la vida terrenal tiene valor en la medida en que sirve para glorificar a Cristo, pero la muerte no es un fin trágico, sino una entrada a una existencia eterna con el Señor. Pablo reconoce que continuar viviendo significa seguir trabajando para el bien espiritual de la Iglesia, mientras que morir le permitiría estar con Cristo, algo que él considera mucho mejor. Filipenses 1:23. No obstante, su deseo personal de estar con Cristo no nubla su sentido de responsabilidad hacia los demás, y él está convencido de que permanecerá en la tierra para continuar fortaleciendo a los creyentes. Filipenses 1:25. Este pasaje revela el equilibrio entre la alegría personal y el servicio a los demás que caracteriza la vida cristiana. Pablo encuentra alegría en medio del sufrimiento porque su identidad está firmemente anclada en Cristo, y su propósito trasciende sus propias necesidades. Su ejemplo invita a los creyentes a adoptar una perspectiva similar, enfocándose en la gloria de Dios y en el bien de la comunidad cristiana, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. A través de su testimonio, Pablo demuestra que la verdadera alegría no surge de la comodidad o la ausencia de problemas, sino de la confianza en Dios y en la certeza de que todo lo que ocurre contribuye al avance del Evangelio. Llamado a la unidad y la humildad. En Filipenses 2:1-4, Mestranien Maamhuatyo. Pablo exhorte a los creyentes filipenses a vivir en armonía, fundamentando su apelación en los beneficios espirituales que ya poseen en Cristo. Les recuerda que tienen consuelo en la misericordia de Cristo, compañerismo en el Espíritu Santo y afecto y compasión por parte de Dios. Con base en estas realidades espirituales, Pablo les pide que llenen su gozo haciendo que su mente, amor y propósito sean uno. Filipenses 2:2. Este llamado a la unidad no es solo un mandamiento práctico, sino una consecuencia natural de la transformación que ocurre en los creyentes por medio del Evangelio. La verdadera unidad cristiana no se basa en coincidencias de opinión o intereses comunes, sino en la renovación del corazón por el Espíritu Santo, lo cual produce un deseo genuino de buscar el bien del prójimo. Pablo continúa exhortando a los filipenses a no hacer nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás superiores a sí mismos. Filipenses 2:3.
Esta enseñanza se opone directamente a la mentalidad del mundo, que valora la competencia, la autoafirmación y el éxito personal. En cambio, el modelo cristiano de humildad requiere que los creyentes prioricen las necesidades y el bienestar de los demás por encima de sus propios intereses. Pablo no está promoviendo una autoestima baja o una falta de confianza, sino una actitud de servicio desinteresado, en la que cada persona reconoce el valor y la dignidad del otro en Cristo. Esta mentalidad es fundamental para mantener la unidad en la Iglesia, ya que evita conflictos innecesarios y fomenta un espíritu de cooperación y amor mutuo. Para ilustrar esta actitud de humildad, Pablo presenta a Jesucristo como el modelo supremo en Filipenses 2:5-11, una sección conocida como el himno de la humildad de Cristo. Este pasaje es uno de los textos más profundos y teológicamente ricos del Nuevo Testamento, ya que revela la naturaleza divina de Cristo, su encarnación, su obediencia hasta la muerte y su exaltación por parte de Dios. Pablo comienza instando a los creyentes a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, lo cual implica que la humildad y el servicio deben ser características definitorias de los discípulos de Cristo. El himno describe a Cristo como siendo en forma de Dios, lo cual afirma su igualdad con Dios, pero también señala que no consideró su condición divina como algo que debiera aprovechar para su propio beneficio. Filipenses 2:6. En lugar de aferrarse a su gloria celestial, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Este acto de humillación no implica una pérdida de su divinidad, sino una elección deliberada de someterse a la condición humana, con todas sus limitaciones y sufrimientos. A través de su encarnación, Cristo no solo se acercó a la humanidad, sino que se identificó plenamente con ella, experimentando la vida terrenal en toda su plenitud, excepto sin pecado. Además de su encarnación, Cristo demostró su humildad absoluta al obedecer hasta la muerte, y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Filipenses 2:8. La crucifixión era una forma de ejecución vergonzosa y dolorosa, reservada para los criminales y esclavos. Al someterse a este destino, Jesús no solo mostró su obediencia total al Padre, sino que también cargó con el pecado de la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio redentor. Esta obediencia perfecta contrasta con la desobediencia de Adán, cuyo egoísmo y ambición llevaron a la caída del género humano. Romanos 5:12-19. Mientras que Adán buscó ser como Dios, Cristo, siendo Dios, se humilló para salvar a la humanidad. Como resultado de su humildad y obediencia, Dios exaltó a Cristo por encima de todo nombre, otorgándole el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Esta exaltación no solo restaura la gloria de Cristo, sino que también establece su autoridad universal. La humillación de Cristo lleva a su exaltación, demostrando que el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios no es la ambición personal, sino la humildad y el servicio. Este himno de la humildad de Cristo no solo tiene un valor teológico, sino también una aplicación práctica para los creyentes. Al contemplar el ejemplo de Cristo, los filipenses son llamados a imitar su actitud de humildad y servicio, priorizando el bien común por encima de sus propios intereses. Además, Pablo refuerza este mensaje al mencionar a dos ejemplos prácticos de humildad y entrega, Timoteo y Epafroditus. Timoteo es presentado como un siervo fiel, que se preocupa genuinamente por el bienestar de los filipenses, en contraste con muchos otros que buscan sus propios intereses. Filipenses 2:19-21. Pablo planea enviarlo a Filipos para que los anime y le informe sobre su situación, mostrando que Timoteo es un mensajero digno de confianza y un modelo de servicio cristiano. Por otro lado, Epafroditus, un creyente de Filipos que había sido enviado para ayudar a Pablo en su prisión, es elogiado por su dedicación, incluso hasta el punto de enfermar y casi morir por el trabajo del ministerio. Filipenses 2:25-30. Pablo insiste en que los filipenses lo reciban con gozo y lo honren.
reconociendo su sacrificio y fidelidad. A través de estos ejemplos, Pablo enfatiza que la humildad y el servicio no son solo ideales abstractos, sino virtudes que deben manifestarse en acciones concretas. La unidad en la iglesia no se logra por medio de reglas externas, sino por una transformación interna que lleva a los creyentes a servirse mutuamente con amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Avance del Evangelio y advertencias contra los falsos maestros. En Filipenses 1:19 a 26. Sí, Pablo expresa su confianza en que su situación actual, aunque aparentemente desfavorable, terminará en su liberación y en el fortalecimiento de la Iglesia. Él escribe, porque sé que esto me redundará en salvación mediante vuestra oración y el suministro del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Esta afirmación revela su fe en la provisión divina y en la intercesión de los creyentes, destacando que su perseverancia no depende únicamente de su propia fortaleza, sino del apoyo espiritual de la comunidad cristiana. Pablo entiende que su testimonio en prisión, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en una oportunidad para que Cristo sea proclamado con mayor osadía. Filipenses 1:14. Su encarcelamiento ha servido como un catalizador para que otros creyentes prediquen el Evangelio con mayor valentía, demostrando que la obra de Dios no se detiene por las circunstancias humanas. Además de esta confianza en la liberación divina, Pablo exhorta a los filipenses a vivir de manera digna del Evangelio, independientemente de si él podrá visitarlos nuevamente o no. Filipenses 1:27 a 30. Les pide que mantengan una postura firme en la fe, que luchen juntos por el Evangelio y que no se dejen intimidar por los que se oponen a Cristo. Esta exhortación refleja la realidad de la iglesia primitiva, que enfrentaba persecución tanto externa como interna. Pablo no solo busca animar a los filipenses en su resistencia ante la adversidad, sino también fortalecer su identidad como pueblo de Dios, cuya vida debe estar marcada por la fidelidad al Evangelio. En Filipenses 3:1-21, Pablo aborda una amenaza más específica para la iglesia, los falsos maestros que promueven una mezcla de legalismo y herejía. Él comienza con una advertencia contundente. Mirad que andan los perros, mirad que andan los malos obreros, mirad que andan los que mutilan la carne. Filipenses 3:2. Esta frase, aunque fuerte, indica que Pablo está combatiendo una doctrina peligrosa que podría corromper la pureza del Evangelio. Los perros y mutiladores de la carne probablemente se refieren a los judaizantes, quienes insistían en que los creyentes gentiles debían someterse a la circuncisión y seguir las leyes judías para ser verdaderos seguidores de Cristo. Pablo, quien antes había sido un fariseo celoso de la ley, rechaza esta enseñanza, afirmando que la verdadera circuncisión es espiritual. Nosotros somos la circuncisión, los que por el Espíritu de Dios servimos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3:3. Para reforzar su argumento, Pablo comparte su propio testimonio, destacando su credencial judía antes de su conversión. Si alguien piensa que tiene motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3:4-6. A pesar de estos logros religiosos, Pablo declara que los considera una pérdida por causa de Cristo, afirmando que todo esto era para mi ganancia. Lo he estimado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:7-8. Esta declaración no solo rechaza la idea de que la salvación se obtiene por obras, sino que también enfatiza que el verdadero valor espiritual reside en conocer a Cristo y en la justicia que viene por la fe, no por la observancia de ritos externos. Pablo no solo rechaza el legalismo, sino que también presenta su vida como un modelo de perseverancia espiritual. Él escribe, no que ya lo haya alcanzado o ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Esta confesión muestra que Pablo no pretende haber alcanzado la perfección, sino que reconoce que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Sin embargo, él enfatiza que su meta no es mirar hacia atrás, sino hacia adelante,
siguiendo el ejemplo de Cristo y avanzando hacia la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:11, 14. Esta actitud de perseverancia y enfoque en Cristo es lo que Pablo espera que los filipenses adopten, rechazando las distracciones y falsas enseñanzas que podrían apartarlos del camino de la fe. En contraste con la actitud de Pablo, él menciona a aquellos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18 a 19. Esta descripción sugiere que algunos líderes dentro de la iglesia estaban promoviendo un estilo de vida egoísta y materialista, alejado del sacrificio y la entrega que define el cristianismo. Pablo no solo los rechaza, sino que también presenta a los creyentes como ciudadanos del cielo, cuya identidad trasciende lo temporal y cuya esperanza está en la venida de Cristo. Filipenses 3:20. Esta visión celestial contrasta con la mentalidad terrenal de los falsos maestros, recordando a los filipenses que su verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. A través de estas advertencias y exhortaciones, Pablo no solo defiende el Evangelio contra las perversiones doctrinales, sino que también llama a los creyentes a una vida de fidelidad, humildad y perseverancia. Su testimonio personal, su rechazo al legalismo y su enfoque en Cristo como único fundamento de la salvación sirven como un modelo para los filipenses y para todos los creyentes. En medio de las dificultades, Pablo muestra que la verdadera alegría no proviene de las circunstancias externas ni de los logros humanos, sino de la relación profunda con Cristo y del compromiso inquebrantable con el Evangelio. Instrucciones prácticas para la vida cristiana. En Filipenses 4:1 a 9, Pablo concluye su carta con una serie de instrucciones prácticas dirigidas a fortalecer la vida espiritual y comunitaria de los creyentes en Filipos. Estas enseñanzas no solo refuerzan los temas centrales de la carta, como la alegría, la unidad y la humildad, sino que también proporcionan orientación específica sobre cómo vivir una vida cristiana auténtica en medio de las circunstancias cotidianas. Desde el inicio de este pasaje, Pablo dirige a sus lectores con afecto, llamándolos amados y anhelados hermanos, gozo y corona mía. Filipenses 4:1, una expresión que refleja su profundo cariño hacia ellos y su deseo de verlos perseverar en la fe. Una de las primeras exhortaciones de Pablo es que los filipenses estén firmes en el Señor. Filipenses 4:1. Esta instrucción resume el propósito general de la carta: mantener la fe en Cristo, a pesar de las dificultades externas o las divisiones internas. Pablo reconoce que aunque la iglesia ha sido un modelo de fidelidad y generosidad, también enfrenta desafíos espirituales y relaciones tensas entre algunos de sus miembros. Por ello, les pide que mantengan la unidad en Cristo, recordándoles que su identidad como creyentes no depende de sus circunstancias, sino de su relación con el Señor. En Filipenses 4:2-3, Pablo menciona directamente una disputa entre dos mujeres, Ewodia y Síntique, quienes han trabajado con él en el Evangelio. Les pide que estén de acuerdo en el Señor. Filipenses 4:2, destacando la importancia de resolver los conflictos personales mediante la reconciliación y la humildad. Además, Pablo apela a un yugo igual, posiblemente un líder de la iglesia, para que ayude a estas mujeres a reconciliarse. Filipenses 4:3. Este pasaje ilustra que la unidad no se logra por decreto, sino mediante el compromiso activo de los creyentes en buscar la paz y el bien común. Pablo no solo exhorta a los involucrados a resolver sus diferencias, sino que también invita a la comunidad cristiana a apoyar este proceso de reconciliación. Otra exhortación clave en este pasaje es la insistencia de Pablo en que los creyentes deben regocijarse siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Esta instrucción no es una simple sugerencia, sino una imperativa espiritual que refleja la centralidad de la alegría en la vida cristiana. Pablo repite esta idea, añadiendo: otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4, lo cual enfatiza la importancia de mantener una actitud de gozo, independientemente de las circunstancias. Esta alegría no es un estado emocional pasajero, sino una decisión consciente basada en la confianza en Dios y en la certeza de su provisión. Para Pablo, el gozo cristiano está profundamente arraigado en la relación con Cristo y en la comprensión de que Dios está obrando en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28.
Como complemento a la alegría, Pablo exhorta a los creyentes a mostrar bondad o gentileza hacia todos, añadiendo que el Señor está cerca. Filipenses 4:5. Esta afirmación tiene una doble implicación. Por un lado, alienta a los creyentes a tratar a los demás con amabilidad y paciencia, reconociendo que su comportamiento refleja la presencia de Cristo en sus vidas. Por otro lado, recuerda que el retorno de Cristo está próximo, lo cual debe motivar a una vida de integridad y esperanza. La proximidad del Señor no solo es una promesa de justicia y salvación, sino también un recordatorio de que los creyentes deben vivir con una mentalidad celestial, enfocada en el reino de Dios más que en los asuntos temporales. En Filipenses 4:6, Pablo ofrece una solución práctica para la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta instrucción refleja una profunda confianza en la provisión divina, ya que Pablo reconoce que la preocupación es una experiencia humana común, pero que no debe dominar la vida del creyente. En lugar de permitir que la ansiedad controle sus pensamientos y emociones, los filipenses deben recurrir a la oración con gratitud. La oración, según Pablo, no solo es un medio para pedir, sino también para rendir gracias, reconociendo que Dios ya está obrando en sus vidas. Como resultado de esta actitud de oración y gratitud, Pablo promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz no es una tranquilidad emocional pasajera, sino una seguridad profunda que trasciende la lógica humana. La paz de Dios no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Él está con sus hijos y que su amor y cuidado son constantes. Esta promesa es particularmente relevante para los filipenses, quienes, como Pablo, enfrentan desafíos espirituales y materiales, pero deben confiar en que Dios los sostendrá. Además de la oración, Pablo exhorta a los creyentes a enfocar sus mentes en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Filipenses 4:8. Esta lista de virtudes refleja una visión integral de la vida cristiana, en la cual la mente y el corazón deben ser transformados por la verdad de Dios. Pablo no solo pide que los filipenses eviten el mal, sino que actively busquen lo que es bueno, cultivando una mentalidad que refleje los valores del reino. Esta transformación mental es esencial para mantener la alegría y la paz, ya que la forma en que los creyentes piensan determina cómo actúan y cómo responden a las dificultades. Finalmente, Pablo les recuerda que deben poner en práctica lo que han aprendido, recibido, oído y visto en él, asegurando que el Dios de la paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Esta afirmación subraya que la verdadera madurez espiritual no solo implica conocer la enseñanza, sino aplicarla en la vida diaria. Pablo no se presenta como un maestro distante, sino como un ejemplo práctico de cómo vivir en fidelidad a Cristo. Al seguir su ejemplo, los filipenses no solo fortalecerán su propia fe, sino que también experimentarán la presencia constante de Dios en sus vidas. A través de estas instrucciones, Pablo ofrece una visión integrada de la vida cristiana, en la cual la alegría, la oración, la gratitud, la paz y la pureza mental son elementos inseparables de la fe. Estas enseñanzas no solo fortalecen a la iglesia en Filipos, sino que también siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas, recordándonos que nuestra identidad y esperanza están en Cristo y que nuestra vida debe reflejar su amor y gracia en cada aspecto. Gracias por el apoyo y la confianza en Cristo. En Filipenses 4:10-23, Pablo concluye su carta con una expresión de gratitud por el apoyo que la iglesia filipense le ha brindado durante su ministerio, especialmente en su tiempo de necesidad. Él escribe: Me regocijo en el Señor grandemente, porque ya por fin habéis renovado vuestro cuidado de mí, pues también sabíais del cuidado, pero os faltaba la oportunidad. Filipenses 4:10. Esta afirmación revela que, aunque los filipenses siempre han tenido el deseo de apoyar a Pablo, las circunstancias no siempre se lo han permitido. Sin embargo, en esta ocasión, han demostrado su generosidad enviándole ayuda financiera a través de Epafroditus. Filipenses 4:18. Esta contribución no solo cubrió las necesidades materiales de Pablo, sino que también fortaleció su ánimo en medio de la prisión, evidenciando que su comunión con la iglesia era más que una conexión teórica,
sino una relación viva y activa. Pablo enfatiza que no está expresando gratitud por la ayuda en sí, sino por el espíritu de generosidad y comunión que ella refleja. Él escribe, no lo digo por causa de necesidad, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Esta afirmación revela una madurez espiritual notable, ya que Pablo reconoce que su contentamiento no depende de las circunstancias externas, sino de su confianza en Cristo. A lo largo de su ministerio, ha experimentado tanto la abundancia como la escasez, y ha aprendido a adaptarse a cada situación. Sé estar humillado, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Esta declaración refleja una vida moldeada por la fe, en la cual las fluctuaciones de la vida no alteran la identidad y seguridad espirituales del creyente. Pablo no solo afirma su contentamiento, sino que también revela la fuente de su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta frase, una de las más conocidas en toda la Biblia, encapsula la esencia de su mensaje. La verdadera autosuficiencia cristiana no es una autosuficiencia humana, sino una dependencia total en Cristo. A diferencia de la filosofía griega contemporánea, que valoraba la autarquía y la independencia, Pablo presenta una visión radicalmente diferente. La fortaleza no viene de la autosuficiencia, sino de la dependencia de Dios. Esta actitud de humildad y confianza en Cristo no solo es una respuesta personal de Pablo, sino también un modelo para los creyentes, quienes deben aprender a depender de Dios en todas las circunstancias. Además de su gratitud personal, Pablo reconoce la generosidad de los filipenses como un acto de fe que tiene un valor espiritual duradero. Él les dice, pero vosotros hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4:14. Esta participación no solo es una contribución material, sino un acto de comunión en el sufrimiento de Pablo por el Evangelio. Pablo recuerda que, cuando salió de Macedonia al inicio de su ministerio,